Muy buenos días, amigos de Palenque TV. Nuevamente, como todos los fines de semana, especialmente el día sábado, de 10 a 11 de la mañana, estamos con los temas que se refieren al aparato locomotor fundamentalmente, que esa es nuestra especialidad. En este sentido es que hoy vamos a tocar un tema que es de interés de todas las personas, porque el que más y el que menos, a cualquier edad, no difiere, diríamos, de la parte genética fundamentalmente, ni del sexo, ni mucho menos. Es la palabra que todos conocen como dolor de espalda, que se llama lumbalgia. Lumbalgia se refiere fundamentalmente al segmento lumbar, es decir, a la parte terminal de la columna. Tenemos que la parte proximal para nosotros, lo que está en relación con las articulaciones de la parte cervical y la cabeza, es la columna cervical, y posterior, enseguida baja, digamos, el segmento dorsal y termina en el segmento lumbar, que normalmente son 5, a veces puede haber hasta 6 vértebras lumbares, pero esas son anomalías un poco congénitas que en algunos casos no dan una patología, diríamos, de dolor, de limitación, pero sí puede existir aquello. De todas maneras, lo que vamos a tocar hoy día es ese tema que es inherente al dolor lumbar, que se presenta, yo diría, por muchas causas, por muchos motivos, desde el problema netamente de la columna, fundamentalmente, que se refiere a este segmento en la parte ósea, en la parte ligamentaria, en la parte medular, en la parte de raíces nerviosas que salen a cada lado de las vértebras, por donde están los agujeros de conjunción o los forámenes que llamamos, donde por cada uno de ellos sale una raíz derecha, una raíz izquierda, las cuales están destinadas a dar la sensibilidad y la motricidad de la cintura para abajo. En ese sentido es que hay muchas patologías que se presentan a nivel lumbar que lógicamente resumen el dolor, la inflamación, la limitación a una palabra clave, que es la lumbalgia. En ese sentido es que vamos a tocar el tema de hoy, tratando de desgranar un poco todo lo que es la patología lumbar, fundamentalmente inherente a la patología de columna misma, y también a algunos órganos que están aledaños a la parte lumbar, que también pueden reflejar el dolor lumbar. Entonces siempre es bueno recomendar a las personas que el examen, la anamnesis que llamamos nosotros, el interrogatorio que hacemos en el consultorio, es fundamentalmente tratar de buscar el diagnóstico, la causa por la cual el dolor lumbar se ha presentado. Como les decía, puede ser directamente problema de columna lumbar, pero también hay algunos órganos, algunos segmentos que están cerca de la columna lumbar que pueden desencadenar el dolor, la inflamación, la limitación funcional, y ese dolor que a veces es muy limitante en cuanto a la función. Es decir, el paciente que está con dolor lumbar generalmente está muy limitado, no puede agacharse, no puede recostarse fácilmente, no puede levantarse de un asiento, de su cama, le limita para hacer ejercicio, para hacer esfuerzo, y entonces de repente el paciente mismo da su diagnóstico con la palabra: doctor, tengo una lumbalgia. María Fernanda, ¿qué puedes decir al respecto? Sí, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre las causas, un poquito sobre la anatomía, para entender cómo es la columna vertebral, porque si bien es más común y es más frecuente el dolor lumbar, o sea, de la espalda baja, también hay dolor en la columna cervical, por ejemplo, en la parte del cuello, y entre la parte del cuello y la espalda tenemos la columna dorsal, que esa no es tan sintomática como las demás, pero también puede presentarse, tienen también sus propias patologías y deformidades, ¿no? Entonces, y más que nada, aparte de hablar un poquito sobre la anatomía y entender y las causas que pueden causar el dolor, vamos a hablar sobre cómo prevenirlo y cómo tratarlo para evitar, en la medida de lo posible, el tener este dolor lumbar, y el saber diferenciar también, como decíamos hace un momento, sobre aquellas otras causas que pueden confundirse con dolor lumbar, pero en realidad son otros órganos que están cerca de la columna lumbar, ¿no? Entonces, podemos empezar mostrando ya las imágenes para ver un poquito, principalmente iniciando sobre lo que es la anatomía de la columna lumbar, de la columna vertebral, mejor dicho, que está compuesta, como habíamos dicho, en su segmento más proximal por las vértebras cervicales, luego vienen las vértebras dorsales, las lumbares y al final el sacrocoxis, ¿no? Que a veces
Es muy común que, por ejemplo, en la columna sacrococcígea haya dolor y molestias al caerse uno de sentado de una altura muy alta o en una superficie muy dura, como el cemento, se puede lastimar la columna sacrococcígea, aunque tampoco es tan común, afortunadamente, ¿no? Entonces, empezamos con las imágenes, por favor. Sí, María Fernanda, antes de desarrollar el tema, me gustaría agradecer lógicamente a Palenque TV, que nos permite llegar a sus hogares, y a la gente que nos está viendo, agradecerles por la deferencia de estar con nosotros frente a la pantalla y lógicamente tratar nosotros por nuestra parte, tratar de solucionar, aunque sea con imágenes, con diapositivas, con explicaciones, con algunas maquetas, mostrar, diríamos, el tema que estamos presentando ahora. Entonces, a toda la gente que nos está viendo, muchísimas gracias. Solamente decirles que estamos en vivo y en directo, tanto en la ciudad de La Paz como para todo Bolivia. Entonces, ya podemos ir con las imágenes. Muchas gracias. Y también recordarles que como estamos en vivo y en directo, pues hay un número al WhatsApp al que pueden escribir para cualquier duda que tengan. Ahí lo tienen al pie de las pantallas, no solamente respecto a lo que estamos hablando hoy, sino a cualquier otra duda que tengan sobre el aparato locomotor. Ahí pueden mandar su mensajito y vamos a tratar nosotros de responder dentro de lo posible, si nos da el tiempo en el programa, ¿no? Si pasamos a la siguiente imagen, por favor. Entonces ahí vemos, si bien primero tenemos que hacer un estudio sobre los síntomas, la causa, cómo se han originado y han empezado los síntomas, cuánto tiempo tienen los síntomas del paciente, cuando nosotros consideramos necesario, después del interrogatorio, la anamnesis y la exploración física, nos podemos ayudar de exámenes complementarios, como son inicialmente y de manera simple las radiografías. Unas radiografías de la columna tanto de frente como de la columna de lado, y en estas imágenes, por ejemplo, tenemos una columna lumbar normal. Como pueden ver, los espacios entre los cuerpos vertebrales son simétricos, son muy parecidos, no está más disminuido uno que el otro, todos son iguales, y los cuerpos vertebrales en sí, que son esos cuadritos que ven, también tienen la misma altura y están unos encima del otro, no se ve uno más adelante que el otro. Eso también es importante ver. En la vista de lado, en la vista de frente, también es importante ver que estén alineados, esos como ojitos que se ven, tienen que estar uno encima del otro, y eso nos indica que está bien alineada la columna, ya que si han escuchado alguna vez el término de escoliosis, es cuando en la vista de frente no está alineada la columna y se ve así como un camino, como una serpiente. Entonces eso es lo que es la escoliosis, pero en este caso, en el que estamos viendo en la pantalla, pues es una columna lumbar normal. Y como pueden ver en la imagen lateral también, la columna lumbar tiene una lordosis fisiológica, que es la curvatura así hacia adelante de este sector de la columna. Igual la columna del cuello también tiene esa lordosis fisiológica, ¿no? Eso significa que esa curvatura hacia adelante, tanto de la columna cervical como de la lumbar, es normal, pero también tiene límites, o sea, puede haber pasarse de lo normal. Por eso es que es importante acudir con el especialista para que haga las mediciones correctas y podamos ver si realmente es normal o se pasa un poquito más de lo normal. Si pasamos a la siguiente imagen, ahí vemos toda la columna, un dibujo de la columna en su totalidad por colores. Lo que está en rojo y lo de encima era lo de la columna cervical en el sector del cuello, y como vemos en la imagen la vista de la izquierda es de frente, la vista del medio es una vista de la parte posterior, y la imagen de la derecha es una vista de lado. Entonces, como decía hace un ratito, la columna de arriba, lo que está en rojo, la columna cervical, y la columna lumbar, lo que está en el recuadro y en azul, tienen una lordosis fisiológica, que es cuando se va hacia adelante la curvatura. Y la columna dorsal y el sacrocoxis, lo que está en verde y lo que abajo está en amarillo, tienen la cifosis, que ese es el término que se le da a la columna hacia atrás, que también es fisiológico hasta ciertos rangos. Y, por ejemplo, en la columna dorsal, en lo que está de verde, es muy común la cifosis postural, es decir, que
Generalmente se presenta más en los niños cuando van creciendo, llega una etapa del crecimiento rápido y hay como un desbalance y por eso tienen una posición, una postura así como de joroba y que se ve más incrementada, pero cuando corregimos esa postura con ejercicios, con fortalecimiento muscular, entonces ya se acomoda y se alinea, ¿no? Entonces por eso es que es postural, porque es nada más por la postura que toma la persona, ¿no? No es algo patológico, no es algo que haya que operar, ni mucho menos, sino nada más corregirlo llamando la atención al niño generalmente y fortaleciendo los músculos de la columna vertebral con ejercicios, ya sea con la fisioterapia un tiempo y luego posteriormente si se puede hacer, por ejemplo, la natación. La natación es el deporte por excelencia que fortalece muy bien los músculos de la columna vertebral y también los abdominales, que también son músculos que ayudan a la estabilidad de la columna vertebral. Bien, María Fernanda, agregando un poco y para que la gente también nos pueda comprender, porque a veces la gente, lógicamente, no tiene la obligación de saber los términos médicos que utilizamos, la cifosis, la lordosis, la cifoescoliosis, bueno, solamente queremos dar la pauta de que en los diferentes segmentos hay una curvatura hacia adelante o una curvatura hacia atrás, entre la parte cervical, la parte dorsal y la parte lumbar. Lo que estamos viendo, los colores que ustedes están viendo, el color azul determina la parte lumbar, el verde la parte dorsal y la parte superior es la parte cervical. En ese sentido es que en estos tres segmentos hay unas curvaturas hacia adelante o hacia atrás que lógicamente tienen sus límites. Cuando estas curvaturas están incrementadas, es decir, cuando la curvatura tanto cervical o dorsal o lumbar de alguna manera se han incrementado, están con mucha curva, si el término vale, entonces hablamos ya de un aumento en la curvatura, ya sea dorsal, ya sea cervical, ya sea lumbar, de la cifosis, la lordosis, todos estos segmentos que pueden estar alterados en ese sentido. Y en la vista diríamos de antero-posterior, es decir, mirar una columna de frente es cuando vemos la desviación serpenteada de lo que es la cifosis, es decir, la cifoescoliosis fundamentalmente. Entonces, por eso es que para que la gente nos comprenda un poquito los términos, más que todo nos estamos refiriendo al aumento de estas curvaturas que dentro de todo radiológicamente tienen ciertos grados. Por eso es importante en una radiografía poder medir estos grados para ver cuánto de desviación hacia adelante, hacia atrás o en forma lateral se han desviado los diferentes segmentos y lógicamente investigar las causas. Ya una de las causas ya María Fernanda ha determinado, por ejemplo, la postura. La postura es vital en algunos casos. Hay niños que normalmente están en la etapa de crecimiento y que a través de la postura, de llevar cosas pesadas, como las famosas mochilas en un solo hombro, tratan de desviar la columna que está en pleno crecimiento. Entonces es factible que en las etapas de crecimiento los huesos todavía son cartilaginosos, los segmentos todavía se pueden moldear y entonces o deformar a la vez a través de una mala compensación en cuanto al peso tanto corporal como al peso de las cosas que puedan llevar las personas en los hombros o en la espalda. Sí, podemos continuar con las imágenes. La siguiente, por favor. Y ya entrando un poquito en las causas, algunas de las causas que producen dolor lumbar y además también, como decíamos en un inicio, ya que las raíces nerviosas que controlan, hablando específicamente de la columna lumbar, las raíces nerviosas que controlan la movilidad y la sensibilidad de las extremidades inferiores pasan por la columna lumbar y a través de los orificios salen hacia las extremidades inferiores. Entonces, en este caso, como decíamos, podíamos hacer exámenes complementarios. Inicialmente, siempre primero unas radiografías simples para tener ideas de cómo está para tener un parámetro sobre cómo está la columna vertebral y si es necesario, de acuerdo a lo que nosotros veamos en la exploración física y en la radiología, en la radiografía inicial, podemos solicitar otro estudio complementario que nos ayuda mucho a ver los discos intervertebrales y las raíces
matrices nerviosas, que es la resonancia magnética, una resonancia magnética simple igual, sin contraste, y esa es la imagen que tenemos ahí en la pantalla, ¿no? Una resonancia magnética de la columna lumbar. Y como pueden ver ahí en la parte de arriba, la primera flecha que señala y dice disco normal, es que así debería verse un disco vertebral normal, con esa coloración, y el espacio, o sea, la altura de este disco intervertebral también debe ser así amplia como se ve en la imagen. Sin embargo, ya en las imágenes de abajo, entre la vértebra lumbar 4 y la vértebra lumbar 5, por ejemplo, hay ese disco intervertebral ya no se ve tan blanco como en la imagen de arriba. Entonces, y además de no verse tan blanco, se ve un poco más disminuido el espacio, la altura de este disco, y también se ve que se está yendo hacia atrás, ya que al disminuir el espacio se aplasta este disco intervertebral, que hagan de cuenta es como una gelatina, ya que el disco intervertebral, la mayor parte de la composición de este disco es agua, y la otra parte, una gran parte, es también colágeno. Entonces es como una gelatina, ¿no? Como de goma, y si disminuye el espacio se aplasta y busca por dónde salir. Entonces se va una partecita hacia adelante, como también se ve en la imagen, y otra parte de ese disco se está yendo hacia atrás, que es lo que nosotros conocemos como lo que es la hernia de disco. Igual en la imagen de abajo, entre la vértebra lumbar 5 y la primera vértebra sacra, se da lo mismo, ¿no? Hay una disminución del espacio intervertebral, por lo tanto el disco también está aplastado, disminuido, el color de este disco igual es más negro que de lo normal, debería ser un poco más blanco, y como busca por dónde salirse porque el espacio está bien disminuido, entonces se va un poco para atrás y un poquito para hacia adelante. Y el problema cuando se va hacia atrás, porque hacia adelante prácticamente no hay gran problema, sin embargo cuando se va hacia atrás puede llegar a tocar los nervios de la médula espinal, entonces que los nervios que controlan la movilidad y la sensibilidad de las extremidades inferiores. Entonces, al tocar y comprimir estos nervios, da los síntomas, ¿no? Dolor, adormecimiento, hormigueo. El dolor es como electricidad, como una punción, ¿no? Así refieren los pacientes, como punción. Entonces hay que distinguir muy bien con la exploración física y algunas maniobras antes de los resultados de los estudios complementarios. Hay que distinguir si realmente viene directo desde la columna o en el trayecto de la bajada de los nervios hay algún otro tipo de compresión, como es lo que conocíamos como ciatalgia, que alguna vez también ya lo hemos platicado, o el síndrome del piramidal, que también es otra compresión por un músculo, el músculo piramidal de los nervios que van hacia las extremidades inferiores, ¿no? Entonces, en este caso, en la columna lumbar, se da este es básicamente el mecanismo de lesión de las hernias de disco, y es por eso que dan estos síntomas, ¿no? Porque aplastan y comprimen los nervios que salen y controlan la movilidad y la sensibilidad de las extremidades inferiores. Sí, me gustaría, no sé si a producción le podemos pedir que vuelva a la imagen anterior de este segmento, por favor, para poder explicar un poquito más que todo. No, la siguiente, por favor, la siguiente. La siguiente, hacia adelante. No, volvemos, por favor, para atrás. Volvemos para atrás. Bueno, avanzamos en todo caso. Avanzamos. Ahí, si podemos ampliar esa imagen, sería importante. Hace un momento estaba un poco ampliada y se veía solamente. Exacto, esa es la imagen. Solamente para complementar todos los conceptos que has vertido, para que la gente más o menos se ubique en un estudio de resonancia magnética, la coloración que nos brinda los segmentos que están en conflicto, como ser las hernias, tienen una coloración negra. ¿Qué significa que el disco esté de color negro? Que prácticamente el disco está totalmente deshidratado por un lado, porque es un segmento, como tú lo has dicho, medio gelatinoso, medio fibroso, es un segmento que sirve como de amortiguación, si el término vale, entre vértebra y vértebra, y cuando este disco se ha aplastado, como sucede normalmente, el disco empieza a sufrir ya un proceso degenerativo, empieza a necrosarse, es decir, empieza a perder vida, y cuando hacemos un estudio de resonancia magnética nos muestra estas imágenes
imágenes donde ustedes con las flechas pueden determinar. El disco normal, la flecha de arriba, es de color blanquecino, el disco que está entre vértebra y vértebra. El disco que está sufriendo, que está necrosándose, que está deshidratándose prácticamente, que ya no tiene la función que debería tener, se convierte en una coloración negra totalmente. Lo otro que nosotros observamos es la coloración de la médula, que en este momento ustedes están viendo un color blanquecino, ¿sí? Y a nivel de L4, L5, donde está la primera flecha, hay un estrechamiento de la médula, es decir, para nosotros eso es un significativo de una compresión del disco en la médula, en el canal medular, está comprimiendo la médula, la está llevando a una presión contra la parte ósea. En ese sentido es que esta compresión puede generar alteraciones de tipo sensitivas y motoras a nivel de la cintura para abajo, es decir, fundamentalmente en miembros inferiores. Entonces, eso es para que ustedes vean cómo una resonancia magnética nos puede dar una imagen muy fidedigna de lo que está pasando en relación a la médula, si es que está comprimida, si está disminuida en su trayecto, la invasión de la hernia que está yendo hacia el canal medular, tanto en esta imagen L4, L5, L4, L5 y L5, S1. Entonces, esto ya nos da la pauta, más la sumatoria de los síntomas de cómo ha empezado, los antecedentes traumáticos que haya podido tener esta columna, podríamos llegar de esa manera a un diagnóstico fidedigno a través también de los estudios. Bueno, la siguiente, por favor. Y esa es igual una resonancia magnética, pero ya un poco más ampliada, ¿no?, de la columna lumbar. Y ahí es normal, esta imagen es de una columna lumbar normal, y como pueden ver, bueno, más o menos normal, porque igual en el último sector, en el último espacio intervertebral entre la quinta vértebra lumbar y la primera sacra, si pueden ver la coloración del disco, igual es un poco más oscura que las demás que están arriba, ¿no? Entonces, como decíamos hace un momento, todos tienen que ser iguales, simétricos, los espacios tienen que ser también simétricos, y también saber que la resonancia magnética no solo nos da este tipo de imágenes, este tipo de corte, es decir, de una vista de lado, nos da otros dos cortes más, una vista de unos cortes para verlo de frente y un corte que es axial, que es como transversal, para poder ver realmente una imagen tridimensional, para ver la compresión posible que pueda existir, ¿no? Entonces, por eso es que es un estudio muy bueno y que ayuda mucho después de una radiografía simple. La resonancia es un estudio que nos ayuda mucho para poder ver las lesiones, hernias de disco y las compresiones radiculares de las raíces nerviosas que puede haber a nivel de la columna, ¿no? Y recordar también que esto mismo se puede presentar también en la columna cervical, en la columna del cuello, ya que tienen la misma disposición y no está tan estable como, por ejemplo, la columna torácica o columna dorsal, porque sabemos que la columna torácica dorsal tiene, además, se articula con las costillas. Entonces, esa articulación con las costillas y el esternón por delante le da cierta estabilidad que no permite tanta movilidad, y por eso es un poco más rígida la columna dorsal, y no hay tantas hernias de disco a este nivel, ¿no? Es más común en la columna lumbar, principalmente por todo el peso que carga también la columna lumbar, y en la columna del cuello. Entonces, cuando se producen hernias de disco, por ejemplo, a nivel del cuello, de la columna cervical, los síntomas se presentan en las extremidades superiores. Y igual se presenta debilidad muscular, dolor que se irradia desde el cuello hasta los brazos, o puede ser también desde el cuello hacia la cabeza por la proximidad de los músculos que cuando hay dolor se contracturan, y por eso también puede causar dolor de cabeza incluso. Entonces también se producen alteraciones de la sensibilidad de las extremidades superiores, los deditos, no se pueden abotonar a veces la camisa, actividades básicas de la vida diaria que se pueden ver comprometidas cuando hay hernias de disco muy importantes, por ejemplo, a nivel de la columna cervical. Entonces, sí, continuamos con las imágenes, por favor. Como decíamos, esa es una columna resonancia prácticamente normal.
Y esa es una imagen normal también de cómo se ve más o menos, ¿no? Un esquema de cómo, lo que decíamos hace un momento, de que entre cada vértebra hay un agujero que se forma y a través de ese agujero salen las raíces nerviosas, como pueden ver ahí en la imagen, salen las raíces nerviosas hacia las extremidades inferiores, ¿no? Entonces cada raíz nerviosa se encarga de inervar un sector de la extremidad inferior. Mientras más arriba, pues su inervación y su movilidad es más proximal, más hacia arriba, hasta las últimas raíces nerviosas que salen de la columna lumbar, que se encargan de la movilidad hasta de los dedos de los pies, ¿no? Entonces, eso es lo normal. Y como pueden ver en el corte transversal, que está en que es la imagen de la izquierda de la pantalla, así debería verse normalmente el disco intervertebral. Como pueden ver ahí, ese círculo, ese óvalo celeste, que tiene su composición, su estructura, como habíamos dicho, colágeno, agua, y que debe ser así redondita y tener pues esta coloración, ¿no? Cuando va perdiendo su elasticidad, sus composiciones, se va deshidratando el disco porque va perdiendo agua, va perdiendo elasticidad, ahí entonces se puede ir hacia atrás. Como pueden ver, por detrás de este núcleo, del disco intervertebral, sale la médula espinal, que es lo que ahí como está en el esquema, y esta médula espinal se puede ver comprometida y ocasionar los síntomas de movilidad y de sensibilidad de las extremidades inferiores en este caso, ¿no? Bien, entonces, tratando siempre de tocar el tema, la lumbalgia. Entonces, la lumbalgia, esta es una de las causas más frecuentes que se presentan yo diría, en la segunda y tercera edad, donde la gente tiene mucha energía, tiene mucho poder en la parte muscular, entonces se somete o se presta para levantar cosas pesadas en los gimnasios, en la casa, levantan muebles, levantan cosas muy pesadas a veces, el cambiar una llanta de un auto, a veces las llantas son en algunas movilidades son muy pesadas. Entonces, todas estas maniobras que a veces requieren esfuerzo físico, fundamentalmente, y mucha fuerza, aumentan la presión a nivel de la columna lumbar y pueden desencadenar, estos esfuerzos pueden desencadenar un problema de una hernia de disco, y se presenta inicialmente como el dolor de espalda baja, es decir, la lumbalgia. Por eso es importante determinar la lumbalgia, cuál es el antecedente, qué es lo que ha pasado, qué ha hecho este paciente, si se ha caído, si ha recibido un golpe, si ha tenido un accidente de tránsito, si al levantar algo pesado, un mueble, un escritorio o una garrafa de gas en mala posición, de repente se presenta el dolor lumbar, que a veces cede espectacularmente en ese momento con un analgésico antiinflamatorio. Entonces, a veces eso hace confundir de que aparentemente no habría nada, pero esas pueden ser las primeras etapas de la famosa hernia de disco, que primero empieza con una lumbalgia. Lógicamente estamos hablando de personas entre la segunda y tercera edad, donde realmente tienen mucha fuerza, mucha energía para hacer este tipo de movimientos. De todas maneras, también en un niño que pueda presentar lumbalgia, no necesariamente pensamos en una hernia de disco. Tenemos que revisar bien al niño para ver si el niño no tiene alguna deformidad a nivel de los pies por un lado, a nivel de la columna por otro lado, si tiene alguna deformidad postural, por supuesto, determinar aquello. Si hay un niño con un exceso de peso, es decir, aquellos niños que tienen una sobrecarga en la parte lumbar, que pueden desencadenar el dolor lumbar, es decir, la lumbalgia. Vamos a ir a una pequeña pausa y después vamos a retornar con el tema que, como les decía, de alguna manera es de mucho interés, porque la lumbalgia se presenta a cualquier edad, en todas las personas, por X o por Z. Hay muchos motivos, pueden ser deformidades, golpes, traumatismos, caídas, esfuerzos físicos, levantamiento de pesas, esfuerzos al caer, por ejemplo, en mala posición, cuando a veces se le cae una persona encima, accidentes de tránsito, accidentes por ejemplo, aquellos saltadores en las piletas, en las piscinas, cuando a veces toman una gran altura para hacer los diferentes saltos a nivel de natación. Entonces, a veces
veces caen en mala posición y golpean contra el agua, que el agua no es como uno cree. El agua de repente tiene mucha dureza en el momento de recibir el impacto, el momento de caer en una piscina, por ejemplo. Es muy peligroso tener una mala caída porque muchas personas que han hecho saltos ornamentales en piscinas de repente han quedado parapléjicos o cuadriplégicos tan solo por una mala caída ante un impacto de una sustancia que es el agua, que tiene mucho poder, diríamos, en cuanto a la repercusión de caída, de golpe en forma indirecta. Bien, iremos a una pausa y volvemos enseguida. Mi cuate, mi socio, mi hermano, aparcero, camarada, compañero, mi pata, mi hijito, compadre. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos, las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de Latinoamérica. Indos blanquinegros, blanquinegrindos y negrindos blancos. Bien, muchas gracias nuevamente a Palenque TV y a la gente que nos está viendo a través de las pantallas en todo Bolivia, en vivo y en directo. Creo que tenemos algunos mensajes, no sé si es que podríamos reproducirlos en la pantalla para poder contestar, si hay esa posibilidad. ¿Cómo se puede arreglar un aplastamiento de vértebras? Tengo 2 aplastamientos en la columna torácica. Bien. En ese sentido es que estamos hablando de un segmento sumamente estable, que posiblemente este aplastamiento se deba a muchas causas. Puede haber problemas de osteoporosis si la persona es mayor y ha tenido alguna caída, de repente el segmento dorsal, como el lumbar, como el cervical, no tanto en la parte cervical, se producen ciertos aplastamientos. En ese sentido es que esos aplastamientos pueden determinar también compresión a nivel del canal medular, compresión a nivel de las raíces nerviosas que salen, como habíamos visto en las imágenes, por los costados tanto derecho como izquierdo. En ese sentido es que los aplastamientos hay que valorarlos desde un punto de vista funcional y lógicamente algunos aplastamientos no comprometen el segmento donde está la médula y las raíces nerviosas, pero hay otros aplastamientos que sí pueden comprometer y pueden comprimir los segmentos más nobles, como ser la médula y las raíces nerviosas. En ese sentido hay que valorar muy bien si es que la sintomatología se debe a los aplastamientos, porque de alguna manera si son aplastamientos en forma aguda, es decir, que han ocurrido hace una semana, hace 3 días, 4 días, 5 días, todavía se pueden hacer tratamientos conservadores de reponer la distancia entre vértebra y vértebra, reponer diríamos el volumen que pueda tener la vértebra en ese sentido, en ese lugar, y reponer lógicamente si ha habido algún aplastamiento con fragmentos que han incluido, diríamos, desplazamientos hacia el canal medular. Entonces hay tratamientos para, como quien dice, devolver el tamaño de la vértebra a través de alguna tracción, a través de movimientos que lógicamente se hacen en quirófano, bajo anestesia, y estabilizadores que se colocan también a nivel de la parte de los pedúnculos donde nosotros impactamos las vértebras a través de tornillos y sistemas de estabilización con barras laterales. Entonces hay posibilidades, pero cuando el problema es agudo, es decir, en un accidente reciente, pero cuando el aplastamiento lleva ya mucho tiempo, lo único que hay que hacer es valorar muchos otros factores, como ser el aumento de peso, la postura, la compresión, ver cuál es el problema, digamos, de compresión a nivel, estamos hablando de la parte torácica. Entonces generalmente en la parte torácica hay mucho dolor, generalmente es lo que el paciente se queja de dolor y de molestias, no puede estar sentado mucho tiempo, no
puede estar parado mucho tiempo, y en función a esos síntomas es que se tienen que tomar, diríamos, tratamientos conservadores. Pero, como digo, si es que el aplastamiento está involucrando una compresión importante a nivel medular, lógicamente hay que pensar en una descompresión, tratar de restituir. En algunos casos, a veces se utiliza cemento óseo para devolver el tamaño de la vértebra, alinear la vértebra. Lógicamente son procedimientos lastimosamente quirúrgicos. En ese sentido es que la persona a la cual le agradecemos que la inquietud que ha tenido de llamarnos, de mandarnos ese mensaje, hay que evaluar cuánto tiempo ha ocurrido el aplastamiento, de cuánto tiempo es, si es una cosa aguda, si es una cosa crónica de mucho tiempo, cuáles son los síntomas, cuáles son las molestias que tiene este paciente a nivel de la parte torácica. Seguimos, si es que hay algún otro mensaje, por favor. Bien, estamos hablando de una persona de mayor edad, de una persona mayor, donde dice: se me adormece en la planta de los pies y es frío, y las manos y los dedos. Gracias. Bueno, aquí podría haber algún problema netamente de tipo endocrinológico, fundamentalmente hormonal. Puede haber un problema circulatorio que está generando una falta de irrigación en esos segmentos, ya que también a través de una buena irrigación también aumenta la temperatura. En algunos casos hay algunos problemas netamente de tipo hormonales, endocrinológicos, que pueden desencadenar el frío de las manos, el frío de los pies. Amén de que podamos también investigar si el frío, esa sensación de frío que tiene el paciente en los pies y en las manos, sea de origen neuropático, es decir, de un problema de tipo neurológico. Entonces sí o sí se necesitan algunos estudios, algunos exámenes en miembros inferiores, como buscar si es que hay alguna irrigación, diríamos, muy pobre a nivel distal, que pueda estar desencadenando el frío de los pies, una mala irrigación, un problema de diabetes, un problema de varices, un problema que esté alterando, diríamos, la buena circulación en esos segmentos y que podrían estar generando el dolor. Entonces hay que hacer algunos estudios de laboratorio, posiblemente un ecodoppler de miembros inferiores y de miembros superiores, tal vez una electromiografía de miembros superiores para ver si el problema puede ser compresivo, es decir, de origen neuropático. ¿Tenemos algún otro mensaje? Para el disco, ¿qué medicamentos se pueden tomar? Bueno, para el disco, en realidad, cuando hablamos del disco, cuando hablamos ya de una hernia de disco, entonces ya tenemos que pensar en tratamientos netamente conservadores en un principio, y lógicamente en algún caso hacer tratamientos tal vez directos con ozono, tal vez con fisioterapia, analgésicos, antiinflamatorios, vitaminas, posiblemente hacer correcciones de la parte postural, ya sea en el segmento lumbar, utilizar una faja lumbar, en el caso de que estemos hablando de un disco lumbar. Entonces hay que hacer estudios, lógicamente, y también hay que tratar de ver la magnitud de la compresión, la magnitud del dolor, la irradiación del dolor, si el dolor que está sintiendo el paciente es a nivel lumbar, y si ese dolor ya se está irradiando hacia la parte glútea, hacia la parte de muslos, hacia la parte de pierna, y por qué no, hasta la parte más distal. Es decir, a muchas personas les duele la planta, sienten un dolor urente que le quema. Muchos refieren que tengo como si tuviese una herida a la cual me echan ají. Imagínense cómo puede ser el dolor de ardor, es decir, el síntoma ardor, cuando la persona se refiere a una herida que no existe, lógicamente, y que estaría bañada en ají. O sea, para nosotros, ya sabemos, el ají es bastante, diríamos, irritativo en una herida, y bueno, pues la persona se refiere, siendo que no hay herida, no hay ají, ni mucho menos. Entonces hablamos ya de una compresión del nervio o de la médula en diferentes segmentos, y que pueda estar generando este dolor que puede ser tan limitante, tan penetrante en todo caso. ¿Tenemos algún otro mensaje? Bien. Buenos días, ¿cuál es el tratamiento ideal para una hernia de disco L4, L5, y qué es mejor? ¿Sacarse una tomografía o resonancia para un mayor detalle? ¿Se puede realizar una ozonoterapia para una hernia de disco? ¿Cuál es el tratamiento ideal? Pues depende mucho de
los síntomas que tenga el paciente. Primero, siempre tratamos de hacer un tratamiento conservador con bajar de peso, por un lado, luego con mejorar la postura, de evitar ciertos movimientos, tal vez también, como cargar cosas pesadas, o buscar la manera correcta de alzar las cosas del piso, que es haciendo como una cuclilla, una sentadilla, en vez de agacharse para recoger las cosas. Ver en la casa también las mesas y las sillas estén a alturas adecuadas, ¿no? Que la mesa no esté muy abajo, porque eso igual condiciona que la columna tenga que encorvarse mucho y puede ocasionar también molestias. Luego la cama también es un factor muy importante que a veces no nos damos cuenta o no lo tomamos en consideración, pero cuando la cama es muy dura o muy suave es malo para la columna. Tiene que ser un intermedio y un poco más con un poco más de firmeza, ¿no? No tiene que ser tan blanda. Luego, todas esas medidas conservadoras, por un lado, también se puede hacer la fisioterapia para fortalecer los músculos de la columna vertebral y de los abdominales, ya que esto mantiene, le da firmeza y le da más estabilidad a la columna, entonces ayuda mucho en ese sentido la fisioterapia. La natación también es algo que ayuda bastante, porque la natación fortalece los músculos de la columna y los abdominales, y por eso, de esa manera, es que ayuda y contribuye a disminuir los síntomas y las molestias en una hernia de disco, por ejemplo, ¿no? Todos esos tratamientos se hacen por un lado. Por otro lado, también se puede hacer infiltración, por ejemplo, con corticoides, ahí en la zona de dolor, donde hay mucho dolor, ya que los corticoides son un analgésico antiinflamatorio que favorece tanto la disminución de la inflamación como la cicatrización de las lesiones dentro del cuerpo. Entonces, pues por esos dos lados es que los corticoides son muy buenos, pero tienen ciertas limitaciones, ¿no? No se puede hacer un uso indiscriminado y constantemente los corticoides, eso sí no se puede hacer, porque a su vez los corticoides tienen reacciones adversas cuando se los usa de la manera incorrecta, y es por eso es que depende mucho de cada paciente y depende mucho de los síntomas. En cuanto al estudio ideal para la columna vertebral para ver una hernia de disco, es la resonancia magnética. De lejos, la resonancia magnética por sobre la tomografía, para poder ver los discos intervertebrales, para poder ver las raíces nerviosas. La resonancia magnética es un estudio que nos permite ver mucho lo que son partes blandas. Entonces, en todos los estudios que uno necesite ver tendones, necesite ver músculo, necesite ver la grasita, necesite ver los discos intervertebrales, por ejemplo el manguito rotador, todas esas cosas que son partes blandas, la resonancia magnética es ideal. Para ver hueso, para ver bien algunas fracturas, por ejemplo, que necesitamos ver tridimensional para poder planificar bien una cirugía, en el caso de que sea necesario, se pide una tomografía. Pero en el caso de las hernias, lo ideal y lo mejor es una resonancia magnética sin contraste, además, porque hay estudios de resonancia magnética con contraste que se utilizan generalmente para los órganos internos y que es para otra área, pero en el caso de los huesitos y para ver las hernias de disco es sin contraste. Entonces, una resonancia magnética simple sin contraste. Y respecto a la ozonoterapia hay varios estudios, es controversial el uso de la ozonoterapia. Hay algunos pacientes a los que sí les ha funcionado y sí les ayuda bastante, pero desde mi punto de vista es un tratamiento temporal, no es la solución definitiva. Sí les puede ayudar y disminuir mucho los síntomas, y no a todos los pacientes, no todos los pacientes son candidatos. Es por eso que hay que estudiar muy bien al paciente y ver si realmente se puede aplicar en ese paciente la ozonoterapia, y en el caso de que no le haya resuelto el dolor y las molestias, pues hay que ver otras alternativas después de haber hecho primero, obviamente, siempre el tratamiento conservador con fisioterapia, con analgésicos, bajando de peso, con todo eso primero, y luego, si es que no es suficiente con eso, mi recomendación es, si es que es necesario y se ve la hernia y hay una compresión importante en la resonancia magnética, una disectomía, que se hace pues una cirugía básicamente para descomprimir la hernia de disco. Bien, María Fernanda, me gustaría agregar un poco a estos conceptos de todo lo que hacemos cuando se trata de un problema de hernia de disco.
decididamente pues hay pacientes que responden muy bien a la aplicación de ozono, en este caso muy cerca de lo que es la hernia. Y hay otros tratamientos, y voy a invocar el nombre del doctor Ramiro Alvarado, neurólogo que trabajaba hace mucho tiempo en la clínica policial. Él ha sido un precursor del tratamiento de la ozonoterapia en forma directa en las hernias de disco, con muy buenos resultados. Lógicamente, los tratamientos pues también son inherentes al tiempo de evolución que ha tenido la hernia, es decir, cuando ha sido detectada la hernia en un momento agudo, en un momento crónico y en un momento intermedio. Entonces, la respuesta a los tratamientos, como toda patología, cuando los tratamientos se hacen en forma precisa, en el momento adecuado, entonces la respuesta, lógicamente, es muy favorable. Por eso es que el tratamiento con ozono da muy buenos resultados. Hay especialistas que lo están haciendo, nosotros particularmente, yo particularmente no lo hacemos, nosotros hacemos tratamiento más que todo con corticoides, lógicamente muy limitada la aplicación, pero sí tenemos algunos buenos resultados en ese sentido. Bajar el dolor, quitar el dolor, bajar la compresión a través del proceso antiinflamatorio que tienen los medicamentos, por vía oral, por vía intramuscular, con fisioterapia, con ayuda de muchas otras indicaciones para tratar la hernia de disco. Lógicamente que cuando todos estos tratamientos conservadores no dan resultado y el paciente sí está muy fatigado por la compresión, el paciente fatigado por la compresión generalmente está, como quien dice, en un límite máximo de dolor. Es decir, es un paciente que ya no tiene un confort de vida bueno, ya está sufriendo demasiado, le viene el dolor en la mañana, en la tarde, en la noche, en la cama, estando sentado un mínimo tiempo, le duele, ya se le adormece la pierna a la izquierda o la derecha, o dependiendo si la hernia es lateral, izquierda o derecha, o central. Cuando las hernias son centrales, pues adormecen las dos piernas, y lógicamente esa sensación de adormecimiento que a veces viene con dolor irradiado hacia las piernas es muy limitante, yo diría que emocionalmente hasta el paciente se ve muy afectado. Y no solamente el paciente, María Fernanda, sino también el entorno familiar. El entorno familiar empieza a sufrir, si es el papá, si es la mamá, si son los hermanos. De repente la persona que está con una hernia de disco ya con mucho dolor, lastimosamente pues su entorno también empieza a tener, yo diría, los mismos síntomas. ¿Por qué? Porque no pueden salir, no pueden ir a un lado, no pueden ir a pasear, no pueden ir a un evento social, ni mucho menos, tienen que quedarse en la casa porque el paciente que está sufriendo no se lo puede abandonar, y la ayuda, diríamos, el apoyo moral, emocional es muy importante, pero esto también limita mucho a las familias. Bien, en ese sentido, María Fernanda, creo que me gustaría seguir desgranando un poco nuestro tema de la lumbalgia. Por favor, si podemos, ya podemos presentar las últimas imágenes. Ahí estamos viendo dos imágenes en una diapositiva donde podemos ver la coloración celeste que ustedes están viendo, es la parte normal, la vértebra, el tamaño de la vértebra, la alineación de la vértebra es lo normal, y estamos viendo al otro lado de la pantalla, es decir, a su lado izquierdo, estamos viendo una alteración de tipo artrósica donde los discos prácticamente se han dañado, se ha reducido el espacio, como están mostrando las imágenes, las flechas nos muestran irregularidad total entre lo que es una vértebra y la otra, ya no hay disco, posiblemente ya en este caso estamos hablando de un problema netamente artrósico, es decir, que también la artrosis puede influir definitivamente en la compresión de los discos y también puede irritar la médula y las raíces nerviosas a través de lo que conocemos como los famosos picos del loro, que mucha gente conoce y que son estas irregularidades alrededor de la vértebra, y que a veces estas irregularidades, estos picos del loro, pueden invadir el canal medular. La siguiente. Y esa es una radiografía de cómo se ve esta artrosis, ¿no? Recordar entonces que la artrosis o desgaste o degeneración ósea o de una articulación no solo se da en las rodillas o en la cadera, se puede dar en todas las articulaciones del cuerpo, incluyendo las articulaciones que hay en la columna vertebral. Entonces, como decíamos, como en las imágenes, en los dibujos previos se ve, en una radiografía se ve así. Como pueden ver, la flechita con la línea recta está apuntando a lo que es
los picos del loro que decíamos, ese crecimiento del hueso que se va, como que se ve, como su nombre, como picos del loro, que son datos indirectos de desgaste, netamente de desgaste de la articulación, la disminución de los espacios, como se ve con las otras flechitas que lo están apuntando, las flechas punteadas. La disminución del espacio es muy importante, ahí ya no hay prácticamente un disco intervertebral, y además se ve entre esos dos espacios, como está, además de que está disminuido en la altura, se ve un reborde blanco, ¿no? Que es lo que se conoce como esclerosis. Entonces en la columna también se puede dar el desgaste, lo que se conoce también como espondiloartrosis, que es el nombre técnico del desgaste de la columna vertebral. Y todos estos desgastes también pueden dar los síntomas y las molestias. Se puede dar una compresión en la parte posterior, porque como dijimos a un inicio, el disco intervertebral se aplasta y busca por dónde salir y se va hacia atrás, provocando la hernia de disco y comprimiendo las raíces nerviosas, ¿no? Entonces es muy importante los síntomas y poder ver las imágenes, si es que primero con una radiografía simple y luego una resonancia magnética si es que hay una compresión muy importante. Si pasamos a la siguiente imagen. Ahí es el esquema de cómo se produce esa hernia que decíamos, se va a la parte posterior e invade el canal medular. Y como pueden ver, por ejemplo, en la imagen de arriba, la hernia no es central, en este caso va solo hacia un lado, entonces los síntomas en este caso se presentan en una sola extremidad, ¿no? Es muy importante, toda esta imagen que se ve, que si bien es un dibujo, así se puede observar en una resonancia magnética, y es por eso que la resonancia magnética es el estudio de elección para las hernias de disco, para determinarlas, para ver, para su magnitud, para ver si se va a la derecha, a la izquierda, si es central, y los niveles, ¿no? Obviamente cuántos discos intervertebrales están comprometidos. Si pasamos a la siguiente imagen. Entonces esas son las causas principales que producen dolor a nivel de la columna lumbar y que puede ser muy limitante. Es muy importante tratar de prevenir haciendo las posturas principalmente, no cargando, como decíamos, cosas pesadas. Si es necesario cargar cosas pesadas de vez en cuando, hacerlo con una sentadilla, con una cuclilla, ayudarse de los músculos de las piernas, que también son fuertes para levantar las cosas del piso. En el caso de las personas que se dedican que en el trabajo lo que realizan es cargar cosas pesadas, lo ideal sería que usen fajas lumbares que les ayuden a mantener y a darle más fuerza a la columna, porque pues a eso se dedican y es parte de su día a día, ¿no? Entonces tener siempre esas precauciones, la cama que no sea muy blanda ni tampoco extremadamente dura, un intermedio entre las dos, los objetos en la casa, como decíamos, las mesas, la silla, que sean a alturas adecuadas. Cargar, en cuanto a los jóvenes, cargar la mochila en los dos hombros, no solo en uno. Tratar en lo posible de evitar cargar las mochilas muy pesadas. Esto va más para las escuelas, porque pues ellos son los que exigen que carguen tantos material escolar. Y tratar en lo posible de mantener una columna fuerte con ejercicio, ¿no? Con natación o haciendo ejercicio de fortalecimiento de la columna, de la espalda y de los abdominales. Eso para prevenir. Y la alimentación también es muy importante, siempre estar hidratados, porque como decíamos, los discos intervertebrales están en su mayoría constituidos por agua, entonces estar siempre hidratados, tratar de consumir colágeno en la dieta, que viene en las gelatinas, viene en el pescado, viene también hay unos platillos que se hacen con la médula espinal de los animales, eso también es rico en colágeno y es bueno para la columna. Y las verduras verdes también ayudan mucho en una buena nutrición de los discos intervertebrales, de las articulaciones y de los músculos y pues del cuerpo en general, ¿no? Entonces todo eso para prevenir este tipo de lesiones. Bien, María Fernanda, hemos dado, digamos, ciertas pautas de lo que es la lumbalgia, pero también no nos olvidemos de que algunos órganos aledaños a la columna lumbar pueden generar el dolor lumbar.
Entonces, no descartar, diríamos, es decir, no pensar que solamente es la columna la que da el dolor lumbar, sino también órganos aledaños como ser en las mujeres los ovarios, como ser la parte genital, la parte de riñones fundamentalmente, que es la frecuencia también muy alta de dolor lumbar. Los riñones cuando tienen algún problema patológico, cuando tienen algún problema infeccioso, una gastroenteritis, una inflamación, una infección a nivel de la parte intestinal, también puede generar lumbalgia. Los riñones inflamados, infectados, pueden generar lumbalgia, sin descartar, mejor dicho, que podrían haber algún otro tipo de patologías, como ser problemas tumorales en los riñones, en la parte genital, en la parte articular y todo de la pelvis. Las caderas pueden generar también dolor lumbar. Bien, querida María Fernanda, ha sido un placer estar aquí contigo y lógicamente frente a las pantallas a nivel de todo Bolivia. Y hoy por hoy antes de despedirnos, voy a hacer alusión a los 81 años que podía haber tenido el compadre Carlos Palenque. Hemos tenido la satisfacción, especialmente la familia, de conocer a Carlos en sus inicios cuando tenía ese grupo famoso que eran Los Caminantes. Ellos eran muy amigos de mi hermano mayor Juan Antonio Morales. Prácticamente han sido en muchas oportunidades, han estado en nuestro domicilio compartiendo, digamos, algunos eventos sociales con mis padres. Y bueno, pues hemos tenido esa satisfacción de conocerlo a Carlos y de, lógicamente, hacer el seguimiento de todos estos años que él podía haber estado en este momento, tal vez, yo diría, hasta candidateando para ser presidente, porque una de las intenciones de Carlos era esa, llegar a ser presidente de Bolivia. Bien. Lastimosamente la vida le ha jugado una mala pasada y fundamentalmente pues tenemos que, yo diría, redundar en aquellos episodios que Carlos, como periodista, como cantante, como conductor de uno de los programas más queridos en Bolivia, especialmente en La Paz, ha tenido la oportunidad de llegar a mucha gente con algunos mensajes que de alguna manera pues son muy rescatables el día de hoy. Muchas felicidades, Carlos. No nos queda otra cosa que felicitar toda esta trayectoria. Estaremos el próximo sábado con nuevamente parte de lo que es nuestra especialidad, traumatología y ortopedia, la parte esquelética, la parte muscular, articulaciones, fracturas, lesiones, tumores, infecciones que se producen a nivel del aparato locomotor y que lógicamente pues tienen ciertas características en cada segmento. Muchísimas gracias, María Fernanda, si tienes algo que decir. No, muchas gracias aquí al canal y pues lo bueno, si bien él ya no está aquí con nosotros, Carlos Palenque, sí el legado, ¿no? Que aquí con la licenciada Verónica y pues yo he tenido la oportunidad de conocer a algunos otros de sus hijos y la verdad es que son personas de bien y excelentes personas, ¿no? Entonces dejó un legado muy, muy bueno y muy importante y pues nada más recordarlo y feliz cumpleaños hasta donde esté. Muchas gracias por la sintonía y nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana, como todos los sábados, por Franja Médica, aquí en Palenque TV. Que tengan un buen fin de semana a todos.